Y justo me estaba exponiendo, he terminado recién de exponer en mi clase. Chispas. Y ya, listo. ¿Se llega a ver? Sí, doctor, ya estamos grabando, puede comenzar. Ya. Ya, ahora sí. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Hola. Sí, doctor, sí se le escucha. Ay, ay, ay. Perdón. Ya, muy bien. Listo, gracias. Muy bien, vamos a ver nuevamente el tema orientado en el paciente quirúrgico, ¿no? Que es lo más importante, porque ustedes cicatrización lo han hecho en fisiología, seguramente lo han hecho muy bien. Como vimos también el día de ayer, toda la cirugía es un estrés a todo nivel, se activan varios niveles, ¿no? A nivel del electrolítico, hormonal y también a nivel local, donde hacemos una herida quirúrgica, ¿no? Y el organismo tiende a pesar que es una cirugía electiva y no una cirugía de emergencia, el organismo piensa que hay un ataque y podemos hacer que este proceso sea controlado dependiendo del procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la decisión técnica acá es importante. ¿Y por qué es importante, no? Porque si no hay una buena cicatrización, puede haber una dehiscencia. Digamos que hemos aperturado la pared abdominal, no hay una buena cicatrización y el paciente se nos va a eviscerar. Ha habido pacientes que en el posoperatorio inmediato o mediato se han eviscerado, ¿no? Y necesitan una operación urgente. O esta herida se puede infectar. O esta herida con el tiempo, ¿no? Va a desarrollar una hernia incisional o hernia ventral, que va a tener su propia morbilidad, ¿no? Sus propias complicaciones. O también va a haber una cicatriz hipertrófica o queloide, que va a traer problemas estéticos y a veces funcionales, ¿no? Como dolor. O puede haber también una comunicación entre dos tejidos distintos, ¿no? Una cavidad, por ejemplo, entonces puede dar una fístula. Para esto es importante que nosotros que vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, hagamos bien el material con el que vamos a hacer, la técnica correcta, disminuir la mala circulación de estos tejidos, evaluar que nuestro paciente pues, esté bien nutrido, si en caso se puede, en una cirugía electiva, por ejemplo, que esté compensado de la glucosa. Y tenemos que reconocer tempranamente, ¿no? Si hay una infección de sitio quirúrgico para que no se complique, no sea un absceso y posteriormente una eventuación, ¿no? Em, Definitivamente el procedimiento va sobre un paciente. Entonces, siempre debemos recordar que primero tenemos que tratar al paciente, ver qué tipo de paciente vamos a abordar, ¿no? Y después hacer el procedimiento. Con respecto al tipo de cierre de las heridas, podemos hacer un cierre de primera intención o cierre primario, en la cual cortamos una herida y terminamos el procedimiento que tengamos que hacer, de repente la exéresis de un quiste o una apendicectomía, una colistectomía, y cerramos la herida. Cierre en primera intención. Las heridas son limpias y la cicatrización es lo habitual, ¿no? 7 días. El ejemplo de una cirugía abierta. Pero digamos que esta herida está muy sucia. Encontramos una herida de un absceso, drenamos el absceso y no podemos cerrar esta herida, porque si la cerramos, creamos las condiciones para que vuelvan a juntarse bacterias. Entonces dejamos las heridas abiertas para que cierren solas, en segunda intención. Va cerrando poco a poco, va contrayéndose poco a poco. La desventaja es que es menos estética que que una herida con cierre primario, ¿no? Pero es necesario, porque cerrarla podría devenir en un nuevo absceso. Obviamente demora mucho más que una herida con cierre primario y la cicatrización pues es menos estética, ¿no? Pero podría ser que esta herida se contamina y ahorita es una herida ya
sucia, la limpiamos, ¿no? Curamos bien, unos 3 a 5 días, y de ahí la desinfectamos bien, vemos que está limpia la herida. Puede ser más de 5 días, depende del grado de contaminación, puede ser 10 días de repente, y de ahí decidimos cerrarla. ¿Por qué? Porque de repente es muy grande la herida. Imagínense una herida de la parotomía, es un corte muy grande, que dejarlo por segunda intención va a demorar muchísimo tiempo y puede traer otras complicaciones. O también por una cuestión estética, ¿no? Una herida que es visible y que si la dejamos en proceso de contracción, de granulación, va a ser estéticamente muy fea y podemos mejorarla, ¿no? Entonces decidimos cerrar ya una herida que estuvo cerrando, ¿no? Eh, y es un cierre por tercera intención, ¿ya? Una herida limpia debe ser un cierre primario, una herida contaminada se deja abierta para cierre diferido y nunca se cierran estas heridas, ¿no? De las infectadas. Después vamos a ver un poco de los primeros años, de la parte básica, que ustedes ya dominan, donde son las fases de la cicatrización, ¿no? Resulta que al momento de la herida, pues hay una vasoconstricción. El organismo entiende que no debe perder sangre y hay vasoconstricción a nivel local. Y inmediatamente se va formando el tapón plaquetario, ¿no? Estas vienen, se adhieren, se agregan entre sí, van formando el tapón y después viene la cascada de la coagulación, la hemostasia secundaria, donde ya los factores extrínsecos, proteínas sintetizadas por el hígado, vienen y forman la fibrina, que es el tapón definitivo, ¿no? Bueno, este coágulo no solo es de hemostasia, ¿no? Ya en todo esto se están liberando ya varios fibroblastos que van produciendo la matriz de la cicatrización. Es de entender que si no hay una buena cicatrización, una buena hemostasia, una buena coagulación, pues ya de por sí no va a haber una buena cicatrización. Y después de esto el organismo pues va limpiando, mientras que va cerrando, va mandando células para limpiar, va mandando células que van activando otras interleuquinas, que son comunicadores a nivel sistémico, la interleuquina 1, interleuquina 6. Y después de que ya se hace una limpieza, se empieza ya a generar los compuestos que inician la proliferación, ¿no? Y esto se va regulando. Es una constante construcción y amoldamiento, ¿no? En todo este proceso participan células inflamatorias. Eh, y si tenemos algo que retrasa esta inflamación, como corticoides, pues podría haber una mala cicatrización, AINES en exceso, o parte de este proceso participan bastantes proteínas, tanto en la coagulación como en este proceso de inflamación. Y si hay una desnutrición o una infección prolongada, ¿no? Infección severa, retrasa este proceso y puede convertirse en una herida crónica o en una herida que no va con un adecuado proceso. Entonces, una herida infectada no va a cicatrizar por todos estos factores, porque no va a haber una adecuada construcción, ¿no? Muy bien. Los primeros días de una herida, pues va a haber dolor. Un paciente posoperado tiene dolor de la herida operatoria. Puede estar un poco eritematosa, ¿no? Por la compresión de los puntos. La herida se pone rojita, más si la piel, ¿no? Bien clarita. Obviamente va a haber dolor en esa zona, no va a querer movilizarse. Eso es normal. Cuando pensamos, ¿no? Que de repente está infectado, como este proceso va pasando, va disminuyendo con el tiempo, porque se va reemplazando por esta cicatrización, pues si se prolonga, de repente más de 5 días, ya sospechamos de infección. Ya no debería haber tanto dolor. El dolor tiende a disminuir, el eritema tiende a disminuir, el dolor al movilizarse, o sea, la impotencia funcional de esa zona,
tiende a disminuir. Si un paciente opera el primer día tiene dolor, el segundo menos dolor, el tercer día y el quinto ya casi no hay dolor, si es una cirugía, una herida pequeña, una laparoscópica, pero si sigue habiendo dolor al quinto o al sexto a la semana, algo está pasando. Es sospechar que algo está pasando. Y después se va dando la proliferación, ya la cicatriz definitiva. A través de la angiogénesis se forman nuevos vasos sanguíneos en este tejido cicatrizado. Hay una fibroplastía, ¿no? Donde ya se va generando ya colágeno tipo 3, que después es reemplazado finalmente por el colágeno tipo 1. Y esto va a depender muchísimo de la irrigación, de dónde está la herida, de la nutrición del paciente. Y finalmente se va reepitalizando, donde se van formando, pues, las heridas ya forman un epitelio, y por eso es que retiramos los puntos, ¿no? Tenemos ya tranquilidad de retirar los puntos a los 7 días aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la edad, el estado de nutrición del paciente, ¿no? Muy bien. Definitivamente esta cicatriz no es igual que el tejido sano. Y después que ya cicatrizó, ya tenemos colágeno tipo 1, que es el definitivo y fuerte. Viene una etapa de remodelación, donde la cicatriz se va alineando, se va acomodando estéticamente, se va corrigiendo, ¿no? Y esto puede variar. Esto ya depende de muchos factores, ¿no? La zona de tensión, si hay roce o fricción en esa zona, la oxigenación o hay humedad, de los cuidados de esta persona, ¿no? De repente, pues justo tiene una herida en la mano y trabaja pues con la mano, se va a formar de repente un callo, ¿no? Para proteger esta zona y no se va a remodelar, quizá nunca, o quizá en más tiempo, pero si es alguien que se cuida, que es una zona donde no hay mucha fricción, no hay mucho traumatismo, pues la remodelación puede ser mejor. Muy bien. Muy bien. Factores locales que podrían afectar la cicatrización. Una mala circulación, pues obviamente no va a llevar todos los componentes, ¿no? Que llevan a la hemostasia, a la inflamación y a la cicatrización. Y esto podría darse por nosotros, por nuestra técnica. De repente, al suturar nosotros una herida en cara, la hacemos muy apretada, muy apretada. La hacemos muy apretada, muy tensa y no va a haber una buena circulación. Si hay infección, pues definitivamente esto va a retrasar o va a alterar todo el proceso. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Pues lavar, debridar, o sea, drenar si es que hubiera colección, lavar, antibiótico terapia. Si hay tejido necrótico, este tejido muerto ejerce una barrera mecánica, no deja que el tejido bueno crezca. Y también favorece que haya infecciones. Entonces debemos sacar ese tejido muerto, ese tejido oscuro, ¿no? Si hay un cuerpo extraño, va a producir una inflamación. El organismo se sigue defendiendo y produce una fibrosis excesiva. Y el tratamiento es retirar este material extraño, ¿no? También podemos elegir suturas que no sean, dependiendo del paciente, ¿no? Que sean, que no se queden mucho tiempo, ¿no? Las suturas absorbibles como el Vicryl, el Catgut, dependiendo, ¿no? De la superficie que vamos a suturar, a diferencia del nylon, ¿no? Que nunca se reabsorbe. Ahora, podría haber que haya un hematoma o seroma, donde hay un espacio muerto entre la piel y el músculo, hay tejido celular subcutáneo, y a veces no afrontamos ese tejido celular subcutáneo, esa grasita. No la afrontamos y queda un espacio o un espacio muerto, donde se puede juntar un líquido linfático o hemático o serohemático, y esto en contacto con la superficie donde hay bacterias normalmente, pues podría servir como un cultivo, ¿no? Así haya solamente un seroma, que sea líquido no infectado, ya genera una presión interna que no permite una buena coaptación. Entonces, no cicatriza bien. Y si se infecta, peor aún. El edema también retrasa la cicatrización porque no deja que la microcirculación llegue con una adecuada concentración de oxígeno y nutrientes. Comprime los microvasos, ¿no? Entonces, si hay una herida que ha sido producto de un trauma y edema, pues deberíamos evitar el edema en esa zona, ¿no?
control de la sal, elevación de los miembros y una herida en miembros inferiores, pues si sigue caminando, pues se va a hinchar se va a dematizar esta zona, no va a haber una buena circulación y esta herida se va a cronificar, no va a curar bien, va a ser dehiscente, ¿no? Y bueno, también la radiación definitivamente, ¿no? Entonces, cuando hagamos una sutura, no tiene que haber tensión, no tiene que ser tan fuerte como para producir isquemia. No tenemos que dejar espacio muerto. Cuando nosotros suturamos la piel, entre la piel y el músculo, esta grasita la afrontamos con un material absorbible a corto plazo, como el catgut simple, ¿no? Retiramos tejido necrótico si hubiera alguna parte, una herida donde la herida pues irregular y ya se está poniendo negrito el tejido, lo cortamos. No tiene sentido dejar suturar ese tejido para evitar también la infección y cuidamos que no haya infección, ¿no? Haciendo un buen lavado de la herida o dándole antibiótico terapia de ser necesario, ¿no? Muy bien. Entonces, pueden haber factores sistémicos también que afectan la cicatrización. Nosotros éramos factores locales. A nivel sistémico, un paciente con una glucosa muy elevada pues, también no va a tener un buen proceso de cicatrización por varias, múltiples razones. Una de ellas, disfunción neutrofílica, ¿no? Un hipotiroidismo disminuye la síntesis de colágeno. Cuando hay hipotiroidismo, no se hace nada, no tiene ganas de nada, no se construye nada. Pues, por eso hay una disminución de síntesis de proteínas. En un síndrome de Cushing, como está en un estrés permanente, disminuye los fibroblastos, porque el organismo entiende que está siendo atacado o algo así. Cuando hay uremia, cuando hay ictericia, la ictericia hace daño a nivel hepático, disminuye la síntesis proteica hepática y este, farmacológico. Si el paciente toma corticoides como parte de su tratamiento de manera crónica, pues esto va a alterar la cicatrización. Si está recibiendo quimioterapia, si recibe AINES de manera crónica, ¿no? Y si tiene algún inmunosupresor, va a inhibir la cicatrización, ¿no? Obviamente también si hay un factor nutricional, hay desnutrición, pues hay una disminución de la síntesis proteica. Si también hay alteraciones de oligoelementos, vitaminas, pues también va a haber una alteración de la coagulación, ¿no? Y hiperglicemia, ¿no? Por esto que los pacientes que toman corticoides de manera crónica y los vamos a operar de una cirugía programada, les indicamos que disminuyan progresivamente y suspendan el tratamiento, ¿no? Porque definitivamente estos pacientes evolucionan más lentamente que otros, ¿no? Se puede dar vitamina A, ¿no? Para antagonizar este efecto. Entonces, antes de hacer un procedimiento, quirúrgico, tenemos que evaluar al paciente, ¿no? Para evitar que estos factores sistémicos alteren la cicatrización. Si no, vamos a ver las consecuencias posteriormente, ¿no? Y también a nivel local, ¿no? Ahora, las heridas, según la CDC, se pueden clasificar las heridas quirúrgicas, ¿no? En heridas limpias, cuando hacemos una cirugía donde no tocamos no tocamos el tracto gastrointestinal, genitourinario, respiratorio. En una hernia, por ejemplo, solo abordamos la pared abdominal inguinal o umbilical, ¿no? Dependiendo de la hernia. En una tiroidectomía no tenemos contacto, ¿no? Con la vía respiratoria, no abrimos la vía respiratoria ni la digestiva. Eh, y tenemos la cirugía clase 2 o tipo 2 que son las limpias contaminadas, donde de una manera controlada, pues podemos abordar el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la vesícula biliar está en contacto con el colédoco, el cual continúa con el intestino. Entonces, de por sí sí hay bacterias, pero estas bacterias tienen una cantidad que es parte de la flora, que es una cantidad mínima que bajo las condiciones del cuidado, de no abrir la vesícula en el procedimiento, ponerlo en un extractor especial o guante a veces, no generamos el mínimo de contaminación. No podemos decir que es limpia, porque ya hemos
clipado el conducto cístico por donde definitivamente hay algunas bacterias, E. coli principalmente, y lo cortamos, ¿no? Entonces ya estamos abordando, pero de una manera controlada, sin derrame. Pero ¿qué pasaría si de repente, pues es una vesícula muy inflamada, y que está pegada y que se apertura de repente accidentalmente, ¿no? Esta vesícula y hay un derrame de bilis? Ya no es poca la cantidad, ya no es controlada, entonces ya se considera una herida contaminada. Y el riesgo de infección ya es un poco mayor, ¿no? Del 10 al 20%. O de repente, pues no ha sido por nuestro procedimiento, sino ya la apendicitis ya ha venido con signos de perforación, con líquido alrededor, citrino, pero que a pesar que no sea purulento, ya tiene bacterias que son del colon, ¿no? O una herida, un traumatismo abierto, ¿no? Está expuesto a la flora de la piel, ya no es una herida, este, controlada, es una contaminada, ¿no? Y la sucia o infectada ya es una herida con pus, es una herida con tejido muerto o una peritonitis ya fecal, ya pues, actúa con pus la vesícula y perforada o el apéndice perforado, ¿no? O ya es un absceso, entonces ya se considera una herida sucia infectada. Y en base a esta clasificación es que nosotros damos la profilaxis antibiótica, ¿no? Si es una herida limpia o limpia contaminada, deberíamos dar una antibiótico profilaxis, o sea, dar antibiótico antes de la incisión, ¿no? Se recomienda 30 minutos antes. Si ya es una herida contaminada, pues ya debemos dar antibiótico terapia, ¿no? Y si es una herida sucia, infectada, pues definitivamente, ¿no? Ya dar tratamiento completo. Ahora existen guías, dependiendo del tipo, incluso para las limpias, a veces todavía hay algunas discusiones, ¿no? Va a depender del área de quirúrgica, ¿no? Traumatología, como usan prótesis, siempre usan antibiótico profilaxis. En hernias de cirugía general todavía es discutible. Indican incluso que sea en base al estudio bacteriológico del hospital, ¿no? Si tú has tenido muchas infecciones en tu centro de hospitalización, pues debes dar antibiótico profilaxis porque ya has tenido riesgos de infección. Incluso un análisis de qué bacterias son las que están, ¿no? De repente hay una contaminación, ¿no? De un área, ¿no? Específica. Muy bien. Entonces, ahora, estas heridas aún así se pueden infectar y hay factores predictores de que una herida se puede infectar, ¿no? Un ASA 3, donde es un paciente que tiene comorbilidades, un paciente adulto mayor, que es una cirugía de emergencia, pues tiene más riesgo de infectarse que un paciente de programa, ¿no? Y que sea una herida contaminada, sucia, tiene mucho riesgo de infección, y el tiempo que esté también así, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones? La principal, que no cierre esta herida, de esencia de herida quirúrgica, ¿no? Que puede ser superficial, solamente la piel, o puede ser profunda, ¿no? En una evisceración, se salen las vísceras, ¿no? Pacientes que a veces tienen la herida notoriamente muy abultada y de repente uno quiere explorar, suelta un punto de piel o grapa y ve intestinos debajo de la piel. Ya no hay el plano aponeurótico, que es el que le da fuerza a la pared abdominal, no está, y entonces se visera. O de repente ya tosió, pujó y se abrió la herida y salieron las asas intestinales o el epiplom, ¿no? A través de la herida. Es una evisceración y esto es una emergencia porque las vísceras no pueden estar expuestas a la intemperie. Debe cubrirse, ¿no? Con un paño húmedo, una gasa húmeda, no tratar de reducirla manualmente porque algo ha habido por el cual ha salido, ¿no? Estas asas, de repente hay un edema, todas las asas intestinales están edematizadas y el continente del abdomen no puede contener, no puede albergar todas estas asas edematizadas y por esta presión se viscera, ¿no? En esos casos, cerrar es casi imposible, o puedes lastimar los tejidos, entonces le hacemos como una ampliación a la pared, ¿no? De una manera sintética, con un back, o en el peor de los casos, como nosotros, una bolsa de Bogotá, es una bolsa plástica, bueno, algo así gruesa, ¿no?
especial, entre comillas. Pero bueno, evitar que haga presión, ¿no? Que haga que se levante, que camine y tiene que ser una cirugía urgente, ¿no? Inmediata. Es muy común esto, ¿no? ¿Qué más puede pasar? Ah, ¿y qué factores pueden darse, ¿no? Que el paciente sea muy obeso, que esté desnutrido, que tome corticoides, que tenga una infección de herida sobre todo, tos crónica o asitis, un cáncer de repente, ¿no? Y una técnica de sutura incorrecta, ¿no? Ya después lo vamos a revisar esto de la técnica de sutura. Eh, Al principio, este tejido, la cavidad abdominal contiene un líquido. Este líquido, pues, combinado con la secreción hemática de la herida, pues sale un drenaje asalmonelado, medio rojizo rosado, ¿no? Y es un signo de que ya los tejidos, a la aponeurosis ya está dejando salir parte de este líquido. Es un líquido que nos avisa que se podría eviscerar, el sufrimiento de la pared abdominal, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entrar a la sala de operaciones y tenemos que cerrar nuevamente toda la pared, ¿no? Evitando hacer suturas muy apretadas que asfixien el tejido, que va a generar una mala perfusión de ese tejido, con una sutura y que no haya mucha tensión entre punto y punto, ¿no? Entonces, esta relación sutura-herida refiere que si la herida es de 10 metros, el hilo debe ser de 40, ¿no? Cosa que tenemos bastante sutura como para dar un punto corrido, sin tensión, agarrando buen tejido o carne, como le decimos, porque imagínense, con menos sutura damos puntos más largos, tenemos que ajustar más fuerte para que se aproxime el tejido y nos alcance la sutura. Y esto genera todo lo que no favorece una buena cicatrización. También puede haber, si hay una mala cicatrización, una infección de sitio quirúrgico. Por les dije que puede ser superficial, profunda, o incluso puede ser ya de algunos órganos, ¿no? Para esto tenemos que hacer un buen lavado, ¿no? Hay desinfectantes de todo tipo, el mejor es el cloruro de sodio, pero si ya hablamos de desinfectante como tal, o sea, para el lavado, ¿no? Es ideal con cloruro de sodio, pero si ya hablamos de un desinfectante, pues se prefiere la clorhexidina al isodina, ¿no? O al yodo. Tiene que haber una buena normotermia, porque la hipotermia produce también una vasoconstricción y es una mala circulación, ¿no? Profilaxis antibiótica, una buena oxigenación y un adecuado abastecimiento de la glucosa, ¿no? Las bacterias para la piel, hablando de infección de sitio quirúrgico, pues la bacteria más frecuente en nuestra piel, en la superficie cutánea, es Staphylococcus aureus, ¿no? Pero si ya tenemos contacto con otros órganos, depende si es del colon, de coli, enterobacterias, ¿no? Bacteroides también puede estar presente en el colon, ¿no? Y en prótesis, estafilococo epidermidis, va a depender del órgano que hemos manipulado. Si es superficial, una apertura de la herida, lavado, curaciones, y podemos dejar en un cierre en segunda intención o en un cierre terciario, ¿no? Si es profunda, definitivamente debilidad y antibióticos. Si se forma un absceso, hay que retirarlo, ¿no? Idealmente, lo menos invasivo, no existe el drenaje percutáneo, pero si no hay, no disponemos, el drenaje quirúrgico. El cierre diferido, que puede durar de 7 a 10 días, y después de eso, una vez que evaluamos que está limpia la herida, hacer un cierre terciario, ¿no? Siempre es recomendable tomar cultivo si hay un absceso, porque solamente con este resultado podremos saber exactamente qué bacteria y a qué antibiótico, ¿no?, podemos usar, porque pueden haber una infección de sitio quirúrgico de alguna bacteria que sea resistente y no va a curar fácilmente sin el apoyo, ¿no?, del antibiótico específico. ¿Qué más puede pasar si hay una mala cicatrización? Puede generarse un queloide o una cicatriz hipertrófica, ¿no? Entonces, en la cicatriz hipertrófica es una cicatriz gruesa, elevada, pero que está dentro de los bordes. Pero si va más allá de los bordes, ya hablamos de una cicatriz queloide, ¿no?
Esta cicatriz hipertrófica, que puede ser por un exceso de tensión, ¿no? Está en una zona de flexión y está en movimiento el paciente, pues el organismo entiende, oye, no es suficiente con lo que le hemos puesto, hay que darle más. Pero si dejamos de dar este estímulo, puede regresionar. En cambio, el queloide no regresa. Hacemos distintos procedimientos para disminuir, ¿no? Pero no sufre un proceso de regresión. Y el queloide incluso, a pesar del tratamiento, a veces vuelve a salir, a diferencia de la cicatriz hipertrófica. Eh, y bueno, la cicatriz queloide puede estar en cualquier parte del organismo, pero hay zonas en específicas donde puede prestarse con mayor frecuencia. El tratamiento, en el caso de la cicatriz hipertrófica, disminuir la causa, la tensión, el roce, la fricción. Entonces se pueden hacer compresiones, inmovilizar esta zona, ¿no? En el caso del queloide, pues ya es más complejo, tenemos que dar corticoides porque sigue habiendo una proliferación y una disminución de la apoptosis de fibroblasto. Entonces, para disminuir la proliferación, tenemos que producir, dar corticoides locales, ¿no? Intralesional, porque a esta zona no llega muy bien la irrigación. Darlo lo venoso más va a suprimir el resto del organismo que la zona, ¿no? Y si no responde, pueden ponerle ciprofluoracilo, ¿no? O hacer una cirugía, una resección y después terapia adyuvante con corticoides. Claro. Ya está. Bueno, ahora, se puede prevenir también la formación de cicatriz hipertrófica, siempre tratando de orientar que no haya tensión. Si la incisión que vamos a hacer el corte para drenar un absceso, un hematoma o una cirugía programada, va en el sentido de las líneas de tensión de la piel, es como una arruga más, ¿no? Se va a ver menos tensión, menos riesgo de que se produzca una alteración, la cicatrización. Pero si va en contraria, por ambos lados va a haber una atracción. Y esto va a generar en que el organismo quiera defenderse y reaccione de repente mal, formando un queloide. Mínima tensión al cierre. Y si ya vemos que en la evolución pues hay un crecimiento importante, corticoide en la misma cicatriz, ¿no? Intralesional, que pueden ser en varias sesiones, ¿no? Pocas veces, la mayoría necesitan de 2 a 3. Y algunos ya después de la cuarta dosis, si no hay respuesta, no nos va a ver. Tenemos que ya buscar otro método. Respecto a cicatrización, importantísimo, la nutrición del paciente, porque de esta depende los factores de crecimiento, las inmunoglobulinas, la síntesis de colágeno, ¿no? Entonces tenemos que tener un paciente que tenga valores normales de albúmina, ¿no? Proteínas totales y sobre todo la fracción albúmina-globulina. Ya hay evidencia clínica de si la albúmina es menor a 3, hay un riesgo relativo de dehiscencia de 2,5. También los oligoelementos, vitamina C, zinc, vitamina A, omega 3, ayudan en el proceso de cicatrización. Tanto así que si hay un déficit de vitamina C, pues hay hay un proceso, ¿no?, fallido de cicatrización. Se puede dar también este zinc por vía oral, se puede dar arginina en fórmulas, ¿no?, que ayudan a que haya una buena cicatrización. Entonces, debemos hacer una evaluación nutricional preoperatoria. A pesar que el paciente pueda parecer que está bien nutrido, pues hay escalas que nos ayudan a ver que hay riesgos de nutrición, ¿no? Si hay un riesgo importante, no deberíamos someter a una cirugía electiva. Ya es distinto si es una cirugía de emergencia, pues ahí no podemos, en una peritonitis, a pesar que el paciente es desnutrido, sopesar, ¿no?, en que vayamos a diferir la cirugía. Esto se va más a un paciente de cirugía electiva, donde debemos dar una evaluación previa y un soporte preoperatorio. También podemos dar soporte postoperatorio, ¿no? Paciente postoperado, desnutrido, que lo hemos operado de una cirugía intestinal y nosotros consideramos que este paciente no va a comer por 2 o 3 días. eh, Tenemos que darle, si va a haber
no va a haber una posibilidad de darle nutrición pronta, pues tenemos que darle apoyo, ¿no? A través de suplementos o de repente ya vía parenteral, ¿no? A través de la NPT o NPP, ¿no? Dependiendo de cuántos días va a estar en ayuno y del estado de nutrición previo. Para esto hay muchas fórmulas, muchos preparados, ¿no? Y que ayuda bastante, ¿no? La técnica quirúrgica. Es importante que hagamos suturas que no sean muy constrictivas. Como he mencionado, pues idealmente con suturas absorbibles, ¿no? Sobre todo para la fascia abdominal, que sea continua de preferencia, pero con una relación de longitud de la sutura de la herida de 4:1, y esto ya se ha demostrado en un metaanálisis en el cual reduce la dehiscencia. Eh, Preferentemente, ¿no? Monofilamento o multifilamento. El multifilamento en una seda negra trenzada son 3 filamentos trenzados, en los cuales estas bacterias microscópicas pueden albergarse entre estos, en la unión, ¿no? De estos multifilamentos trenzados. En cambio, un nylon, que es un monofilamento, puede traer menos colonización, ¿no? Con respecto al bisturí, pues, se prefiere, ¿no? El bisturí frío, porque el electrobisturí produce una necrosis coagulativa, donde este tejido no se va a poder defender adecuadamente y tiende a infectarse, ¿no? Ver la temperatura local, ¿no? Y un buen lavado de la herida. Si hay una herida abierta, pues podemos tener apósitos hidrocoloides que de alguna manera mantienen húmeda la zona, pero también ejercen un efecto, ¿no? De cicatrización, ¿no? Apoyan el efecto de cicatrización. Debemos evitar la hipotermia intraoperatoria. Debemos dar una buena oxigenación a nuestro paciente y mantener una buena perfusión tisular, ¿no? Va a mantener también una buena hipoxia y una buena irrigación de la zona, ¿no? Una herida puede no cicatrizar en el tiempo y si persiste por más de 4 a 6 semanas, pues ya hablamos de una herida crónica. Puede ser una úlcera, ¿no? Hay varios factores aquí, ¿no? Un problema de cicatrización propio de las del organismo, porque hay una hipoxia, porque no hay una buena nutrición, ¿no? Y todo esto altera en la cascada, ¿no? Pero también puede ser que haya una infección que incluso ha producido un biofilm, que no va, no, y que hay bacterias que tienden a producir un biofilm, ¿no? Como el Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas, y donde el único método es limpiar este biofilm. A veces tenemos heridas que tienen este tejido necrótico, esta fibrina, que no va a dejar curar, cicatrizar, y va a ser que sea crónica. Tenemos que sí o sí sacar eso. Es como que tuviéramos mala hierba en nuestro jardín. Si le echamos, por más que le echemos abono y agua, la mala hierba incluso va a crecer más. Tenemos que sacar la mala hierba para evitar que ésta le quite, ¿no? Los sustratos a las demás a las plantas que queremos que crezcan. Eh, para estas heridas crónicas, pues hay, dependiendo, ¿no? Si son heridas pequeñas, pues con la limpieza, puede ser como un cierre secundario. Pero si son heridas grandes, pues vamos a necesitar de repente terapia de presión negativa, BAC, por ejemplo, que es un gol estándar para heridas complejas, ¿no? Donde va aproximando el tejido, va absorbiendo, va succionando, ¿no? Todas las bacterias malas que pudiera haber, no permite que se formen biofilms y hay una buena circulación a ese nivel, ¿no? Y también el oxígeno hiperbárico, ¿no? Para úlceras o diabético, ¿no? Osteomielitis, donde el oxígeno hiperbárico ha demostrado efectos muy beneficiosos, ¿no? Ahora, lo otro que puede pasar es también que haya una hernia incisional. El paciente cicatrizó la herida, se fue con una herida y después de un tiempo pues el paciente regresa nuevamente, o de repente no era la operación, ¿no? Era un apéndice, le hicieron una cirugía, una peritonitis, una laparotomía,
infraumbilical, un corte desde el ombligo hasta la sínfisis del pubis, donde se empieza a formar una tumoración que sale a la maniobra del Valsalva cuando puja el paciente y cuando está en reposo, pues se reduce y desaparece. Entonces estamos ante un fenómeno herniario sobre una cicatriz operatoria, sobre una zona operatoria previa, que puede ser de un año, 2, 5, 20 años, y eso se denomina hernia incisional o hernia ventral. Está presente, ¿no? Está escrito que puede darse estadísticamente puede darse en un 10 a 20% de las laparotomías, ¿no? Sobre todo aún si es que el paciente es obeso. La obesidad no solo se da a nivel de la pared abdominal, también los órganos intraabdominales tienen aumento de la grasa visceral y obviamente más órganos con grasa visceral dentro de un abdomen que ya no puede distenderse más, genera una hipertensión intraabdominal, tal cual una gestante, ¿no? Como una gestante tiene un bebé que va creciendo, va generando presión intraabdominal. Los obesos mórbidos tienen también aumento de la presión intraabdominal. Y esto condiciona a que pueda haber una hernia incisional. Eh, Obviamente tiene que haber también, puede haber concomitantemente algún defecto en la síntesis, ¿no? Del colágeno tipo 1, porque de repente hubo una infección, porque de repente hay un componente de malnutrición o una tensión persistente sobre la sutura, producto de la obesidad, ¿no? Factores de riesgo para que haya una hernia, IMC más de 30, ¿no? Que haya habido una infección de la herida operatoria, que tenga un EPOC, una tos crónica, producto de ser un fumador crónico, ¿no? Que haya tomado corticoides crónicos de manera crónica, que haya desnutrición, ¿no? Entonces, la prevención definitivamente para evitar esto, pues una sutura continua con relación 4:1, tiene evidencia demostrada, cierres pequeños, no amplios, como para después tener que ajustar más fuerte estos tejidos amplios, muy, entre punto y punto muy amplio, un control riguroso de evitar, ¿no? Una infección de sitio quirúrgico. Y si hay un riesgo, un alto riesgo, podemos usar una malla profiláctica, ¿no? Que nos va a dar un soporte añadido al tejido. Pero esta malla no acompaña solamente a la técnica, tiene que haber paciente. La malla nunca se va a romper, pero la malla se puede desplazar si es que no hay un buen tejido que se adhiera a esta malla, ¿no? Ahora, la laparotomía mediana, vertical o parada, ¿no? Si ustedes ven una herida parada, abierta, tiene más riesgo que una incisión transversa. Y eso es porque se secciona a ese nivel varios vasos que discurren en paralelo a este nivel, ¿no? Y al seccionarlo disminuimos o comprometemos la circulación de esta zona, ¿no? Y cicatrización en pacientes especiales, ¿no? Situación especial, mejor dicho. Paciente anticoagulado tiene un mayor riesgo de hematoma. Por eso nosotros los pacientes anticoagulados, pues les controlamos previo si están con warfarina, ¿no? Controlamos el tiempo de protrombina, la cascada de la coagulación secundaria. Corregimos esto antes de operarlo. Eh, Tenemos que tener un INR menos de 5, idealmente para la cirugía electiva. Tenemos IN5 y se programa. Pasa, pero mientras se va protegiendo con enoxaparina, ¿no? Este paciente que está anticoagulado por alguna razón médica. Se inicia inmediatamente con a las 24 horas con heparina de bajo peso molecular, que tiene un tiempo de acción, ¿no? No es inmediato, hasta llegar al índice terapéutico. Si hay hematomas importantes, antibiótico profilaxis. En un paciente oncológico que ha recibido quimioterapia, pues tratar en lo posible, si es posible suspenderlo, ¿no? Pero si es necesario para su tratamiento, pues no se suspende. Si hay radioterapia previa, pues podría haber que no hay una buena circulación, un retraso en la cicatrización, no tiene que haber tensión, no tiene que haber infección, hay que tener cuidado con el paciente que tiene radioterapia previa, ¿no? Y si hay una desnutrición neoplásica, pues tenemos que nutrir con apoyo, ¿no? Parenteral muchas veces.
Y en el paciente anciano tiene menos respuesta inflamatoria, tiene menos proliferación de fibroblastos. Entonces la cicatrización es más lenta, hasta un 30% más lenta que un adulto. Obviamente esta piel pierde elasticidad, por lo que hay mayor tensión de la herida. Y también tenemos que revisar los medicamentos que toma. Entonces, en el paciente anciano, preferimos demorar el retiro de puntos unos días más, ¿no? De 2 a 4 días más, ¿no? Eh, y bueno, esto va a ser valorando, ¿no? Cómo va. A veces vemos que la piel está bien pegada y retiramos puntos intercalados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico de un varón de 68 años, no es tan mayor, pero tiene 94 kilos, con IMC en 33. Le han hecho una colectomía, le han sacado el colon derecho por CA y tiene una hemoglobina glucosilada en 9, no controlada para nada, y una albúmina preoperatoria en 2,8. Obviamente un ASA3 por todos los factores, la cirugía que se va a realizar, los exámenes de laboratorio y también toma prednisona, ¿no? De manera crónica. Y el séptimo día postoperatorio presenta un drenaje por la herida, cero sanguinolento en regular cantidad, ¿no? Uno diría, ¿de dónde sale, no? Si la herida no es un hueso es un paciente que está, que se llama con secreción muy abundante y de repente vemos una ecografía, ¿no? Para ver si es líquido, si es un seroma o algo más, como una evisceración, y vemos en la ecografía una separación facial. La fascia está separada en 8 centímetros, pero está contenida. No han salido las asas, es una evisceración contenida, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué falló, no? Paciente que no estaba bien controlado a nivel de su glucosa, no estaba desnutrido, estaba con corticoides muy altos y era un paciente con IM73. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que entrar a operar urgente, hay que sacar si es que hubiera tejido desvitalizado, tomar cultivos si es que hubiera alguna secreción. De inicio ya es un paciente reintervenido, debemos dar la mayor dosis máxima, un antibiótico de amplio espectro. Podemos colocar un back dependiendo de si afronta la herida, aunque era pequeña, ¿no? Cierre de la herida podemos hacer inmediato, ¿no? Soporte nutricional. Entonces, este caso era prevenible, porque tenía varios factores que predecían que podría haber una mala cicatrización y a este nivel sería una evisceración, ¿no? Eh, bueno, las intervenciones con mayor impacto, control de glicemia. Disminuye el riesgo de infección de sitio quirúrgico hasta en un 40%. Un diabético controlado, pues se disminuye casi la mitad del riesgo de infección si es que está controlado. Una sutura continua también evita el riesgo de dehiscencia, ¿no? En un nivel de evidencia 1A. La profilaxis antibiótica también evita la infección de herida operatoria, ¿no? Nivel de evidencia 1A. Una malla profiláctica disminuye el riesgo de que vuelva a haber una hernia, ¿no? O se presente una hernia. Nivel de evidencia 1A, que son fuertemente, ¿no? recomendables. Dentro de las evidencias 1B, que no haya hipotermia o que haya, mejor aún, una normotermia, ¿no? Que haya una antibiótico profilaxis, ¿no? En heridas de alto riesgo. Inmunonutrición también se está usando. Que la desinfección a nivel de la piel, la preparación de la piel, sea clorexidina en vez de yodopovidona. Disminuye un 40% usando clorexidina que la yodopovidona, ¿no? Y no es porque la yodopovidona no mate bacterias, sí lo hace, pero también le hace daño a las células propias del organismo. Y por esto retrasa la cicatrización y por esto también puede haber infección de sitio quirúrgico, ¿no? Y bueno, que haya una buena oxigenación, ¿no? Entonces, los errores es no ver a nuestro paciente, no optimizar la glucosa, o de repente hacer la técnica con una tensión excesiva, produciendo isquemia o necrosis, dejando espacios muertos,
espacios donde se pueda llenar una colección de seroma o hematoma, no dar antibiótico terapia o darla fuera del tiempo, ¿no? Después de la operación iniciamos el antibiótico, ya no tiene el efecto, ¿no? De prevención que podría haberse dado antes de que se dé la infección, ignorar los valores de laboratorio de nuestro paciente, ¿no? Y no reconocer también esto, ¿no? Em, entonces, ¿qué debemos verificar? La glucosa, valores de laboratorio como glucosa, albúmina, suspender corticoides o reducir al mínimo necesario, ver qué medicamentos toma nuestro paciente, ya no se rasura, ¿no? Por lo general los pacientes, antibiótico profilaxis y una buena técnica quirúrgica, ¿no? Y con un buen control postoperatorio. Bueno, debemos evaluar, ¿hasta qué día podemos evaluar una herida? Pues, ¿no? De riesgo de infección es hasta el sexto día. Entonces, a partir del día cuarto, si ya hay signos de eritema o dolor en la herida, podemos sospechar de que se va a infectar. Ahora, la cicatrización, pues podemos esperar hasta un mes aproximadamente. Si no, ya tendríamos que ver cuáles son los factores que han intervenido aunque no hay una buena cicatrización, ¿no? Los puntos importantes, las fases de la cicatrización, hemostasia, que se da en minutos, inmediatamente, tan pronto se produce una herida, inflamación, proliferación y remodelación, que es a largo plazo, ¿no? El macrófago M2 es el más importante, ya que este sintetiza, es la que genera la proliferación, ¿no? De fibroblastos y la cicatrización definitiva, ¿no? El ambiente local es importante, donde no haya tensión, no hay isquemia, no hay espacio muerto, no haya tejido necrótico, no hay infección. Evaluar siempre bien preoperatoriamente a nuestro paciente a todo nivel, ¿no? Nutricional, a nivel de sus controles, de proteína, de glucosa u otra enfermedad que tuviera, ¿no? Y reconocer las complicaciones pronto, ¿no? Si tuvieran alguna duda o comentario. Bueno, creo que no hay. Ya ayer mandé las preguntas del examen con el doctor Palomino. Hoy día también voy a enviar las preguntas de hoy día mismo del examen. Bueno, como han visto, lo que menos quiero es, bueno, hacer lo que hacía antes, ¿no? Poner bastante concepto de lo que hacen en pregrado, sino ya dirigirlo especialmente al área, ¿no? La especialidad de cirugía. Entonces, las preguntas vienen de las diapositivas. Eh, con respecto al día de ayer, pues sí, hay un par de preguntas que son para cálculo, porque finalmente lo importante en balance electrolítico, ¿no? Que ustedes puedan hacer un cálculo, al menos de los requerimientos hídricos mínimos del paciente, ¿no? Para que a efectos del examen se les quede, pues, estos conceptos que para mí son básicos, ¿no? Respecto a cicatrización es casi netamente teórico, ¿ya? Preguntarle un poco de la clasificación de las heridas, de las recomendaciones del manejo de las heridas y todo eso. Bueno, eso sería todo. Si no hay nada más que decir, creo que ya nos despedimos. Hola, con la señorita delegada.
Doctor, entonces ya terminó para poder dejar de grabar la clase. Sí, sí, señorita, por eso lo escribí. Sí, Ya, doctor, es que estoy en clases. Muchas gracias, doctor. ya, listo, cuídense. Buenas Nos vemos, noches. gracias. Yanira, ¿puedes descargar, por favor, la grabación? Please. Por fin. ¿Me la pasas o la subes? Por favor.